Agradezco al Señor que nos da la oportunidad de volvernos a ver y a congregarnos juntos como hermanos. Realmente tiene que ser una alegría, hermano, y un gozo que podamos juntarnos nuevamente, vernos las caras, por así decirlo, y poder alabar al Señor juntos en comunidad, porque muchos de nosotros no nos vamos a volver a ver hasta el próximo domingo, ¿no? Y hay que aprovechar de tener comunión, de establecer esos lazos de amistad, y trate en la medida que usted pueda hacerlo así, ¿no? Si alguien dice es que nadie me habla, entonces hable usted, ¿no? Es que nadie se muestra amigo, entonces usted muéstrese amigo. Y así puede usted ir fomentando y fortaleciendo esos lazos de hermandad. Hoy vamos a meditar, hermano, en Romanos capítulo 6 del versículo 12 al 14. Vamos a continuar con la serie de predicaciones al libro de Romanos. Por la gracia del Señor ya estamos a la mitad de este capítulo. Y uno o dos sermones más lo vamos a terminar este capítulo y vamos a ver el tema de poder hacer una pausa, como les comentaba, para ir al Antiguo Testamento y de ahí vamos a volver nuevamente a Romanos. Así que antes de orar, volvámonos a leer estos 3 versículos que están en Romanos 6, versículo 12 al 14, que dice: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oremos. Santísimo Padre que estás en los cielos y que habitas en medio de tu pueblo, en esta mañana rogamos por favor tu asistencia, que el Espíritu Divino, el Espíritu Santo nos ilumine, el Espíritu Santo que es Señor y dador de vida, que junto al Padre y al Hijo gobierna y es el Dios soberano. Rogamos, Señor, por favor tu asistencia y también que tú me ayudes a poder llevar adelante esta predicación. Tú reconoces mis debilidades, Señor, como también las de mis hermanos, y nuestra oración es que es una muestra de dependencia hacia ti, Señor. Ayúdanos, por favor. En tu bendito nombre oramos. Amén. El tema, hermano, del sermón es: el pecado ya no gobierna, como dice varias veces aquí en estos 3 versículos que estábamos mencionando, y como hemos venido hablando en el transcurso de toda esta semana en la predicación de Romanos, ¿no? Porque en las semanas pasadas nos detuvimos ante una verdad que parece otro mundo, ¿no? Porque Pablo nos ordenó realizar un ejercicio contable, como yo le decía en la mente, ¿no? De poder considerar o considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y empezamos a considerar lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, ¿no? A través de su Hijo. Y salimos de acá entendiendo nuestra posición legal, que dejamos de pertenecer legalmente a nuestro representante que era federal, que era Adán, y empezamos y pertenecemos ahora a Cristo, ¿no? Entendimos entonces que en los libros de los cielos nuestra deuda ya fue cancelada y nuestra antigua naturaleza fue sepultada juntamente con Cristo. Pero hay otra cosa que tenemos que nosotros también pensar, y siendo sinceros, muchos de nosotros al salir por esa puerta el domingo pasado y enfrentarnos al tráfico de nuestra ciudad, a las presiones del trabajo el lunes por la mañana, a las presiones del estudio o las tentaciones de la soledad en nuestra casa, nos preguntamos: si legalmente estoy muerto al pecado, ¿por qué todavía escucho sus gritos? Si ya soy libre, ¿por qué parece que el antiguo dueño intenta todavía darme órdenes? Y hoy Pablo nos va a dar la respuesta, porque vamos a pasar de esa corte de justicia que él nos ha presentado en los capítulos anteriores al campo de batalla, porque él utiliza palabras que son de guerra. Y él nos va a dar una respuesta mostrándonos, hermanos, que si el versículo 11 nos decía quiénes somos, los versículos 12 al 14 nos va a decir qué hacer con lo que nosotros somos. Así que la vida cristiana, hermano, y usted muy bien lo sabe, porque lo ha vivido, no es una paz pasiva. La vida cristiana no es un llamado a la negligencia. La vida cristiana es una lucha, es una batalla, y es una movilización militar, por así decirlo. Nos enlistamos
para la guerra. Y como hablamos los días miércoles, las cosas que enfrentamos nosotros en nuestro día, los ataques que recibimos del mundo, de Satanás y de nosotros mismos. Y Pablo nos va a mostrar que aunque el pecado ya no es tu dueño legal, él ha perdido esa autoridad, este pecado sigue siendo un usurpador que intenta ocupar el trono que ya no le pertenece. No se va a dar por vencido, hermano. Como yo les mencionaba, cuando Lutero creía que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, él se dio cuenta que este viejo hombre sabía nadar y no se había ahogado, ¿no? El pecado sigue siendo un usurpador que busca ocupar el trono que ya no le pertenece. Y vamos a ver, hermano, y vamos a aprender cómo en el poder del Señor y en la gracia de Dios podemos desalojar a este ocupa, como sucede en algunos países. No sé si ustedes han escuchado ese término, que se mete a la casa y se cree el dueño de esa casa, ¿no? Y vamos a ver cómo entregar nuestras armas al general correcto y poder descansar en la única garantía que asegura, hermano, que no volveremos a ser esclavos, la gracia de Dios, porque ya no somos esclavos del pecado. Tenemos que entender, hermano, que la santidad no es el intento de un muerto de parecerse al vivo, como mencionábamos también en la predicación anterior, sino la decisión de un soldado que ya ha sido rescatado y que se niega a servir a su ex dictador que ha sido derrotado y destronado. Así que vamos a meditar en estos 3 versículos en esta mañana. Primeramente en Romanos 6, capítulo 6, versículo 12. Les invito a que nuevamente vean su Biblia, por favor. Y dice así, el punto 1, el desalojo del usurpador. El desalojo del usurpador. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Si usted ve o si usted va a una Biblia interlineal o busca un diccionario en griego, si quiere estudiar un poco más sobre las palabras que se especifican acá, la palabra pues va al inicio, no es como dijeran pues no reine, pero acá las traducciones para darle un más énfasis en el español la colocó en el medio para que este verbo imperativo que utiliza Pablo aquí, de una orden que él da, no pierda su fuerza. Entonces, en el original Pablo está comenzando con esta palabra diciendo pues, y este pues es un puente de oro para poder explicar esto que quiere decir Pablo de una manera más comprensible, diciéndonos que no es una simple palabra de relleno, sino que es el pegamento que une tu salvación con el comportamiento que ahora debes de tener. Imaginen a un hombre que ha estado durante 10 años en la cárcel de Palmasola, encerrado ahí. Y un día el juez firma un indulto absoluto, total, que le da toda la libertad y queda libre legalmente. Pero ese hombre, al momento de salir de la cárcel y salir a la calle, sigue caminando con la cabeza agachada, sigue mirando para todos lados que no aparezca un policía para poder detenerlo y viviendo con miedo. Alguien le va a decir, oye, pues, si ya sos libre, deberías de caminar erguido, ¿qué te estás escondiendo? Entonces ese pues, hermano, está haciendo una conexión con nuestra realidad legal que Cristo ha logrado, nuestra libertad, con su nueva forma de caminar de ustedes como cristianos. Cristo les ha quitado la autoridad al pecado, a la muerte, lo ha destronado de su trono, ha comprado su libertad con precio de sangre, con su propia vida. Ahora le dice que no reine el pecado en ustedes. No puede ahora reinar el pecado en ustedes. Pablo está diciendo en el capítulo 5, vos ya moriste al pecado en la cruz, fuiste juntamente crucificado con Cristo y en las aguas del bautismo murió tu viejo hombre. Pues ahora deja de vivir de esa manera como si todavía fueras un esclavo del pecado. Deja de vivir de esa manera. Porque si la santificación fuera el intento de morir, hermano, si nuestra santificación se lograra por lo que nosotros tratamos de hacer, simplemente estaríamos perdidos. Porque sería como pedirle a un hombre que está siendo ahorcado por un gigante que intente defenderse y librarse de esas cosas. Pero el Evangelio dice, hermano, que ese gigante, esas cadenas que nos ataban, que nos ponían las manos y nos estábamos presos, ese gigante ya murió, hermano. Porque Cristo lo mató en la cruz del Calvario.
Entonces, la santificación no es luchar contra un gigante vivo, sino dejar de obedecer a un gigante que ya está muerto. Dejar de obedecer a tus deseos carnales. En el lenguaje bíblico, esto se llama pasar del indicativo, o sea, un hecho, ustedes son santos, un indicativo, ustedes son santos, al imperativo de decir una orden, vivan entonces como santos. El Señor los ha declarado justos, el Señor los ha justificado. Ustedes son santos, son apartados para el Señor, real sacerdocio, nación santa. Entonces vivan de esa manera. No reine pues el pecado en ustedes. Y Pablo utiliza un verbo de autoridad, usando un imperativo presente que significa reinar o ejercer dominio como un rey. Pero noten aquí la sutileza teológica que Pablo está diciendo. Pablo no dice que el pecado ha desaparecido. Hemos visto y vemos a la luz de las Escrituras que aún el pecado, el remanente de pecado está en nosotros. Luchamos contra ese pecado. Quizás algunos el día de hoy no querían congregarse y han luchado contra ese deseo de no congregarse y hoy están acá. Pero qué bien que estén acá, porque como decía Martín Lutero, cuando siento que yo ya he orado lo suficiente, significa que debo de orar más. Entonces Pablo no está diciendo que el pecado ha sido totalmente desaparecido, sino que el pecado ya no debe de reinar en la vida de ustedes. El pecado ya no es su amo, ya no es su rey. Como bien observa Calvino en su comentario de estos pasajes, hablando que el pecado todavía reside en nosotros. Todavía vive en nosotros como aquel vecino molesto que cuando queremos descansar pone la música a todo volumen. Pero eso ya no debe de dominar como un soberano legítimo en nuestra vida, porque Él ha sido destronado de nuestra vida. Él ya no debe de gobernar su vida. El pecado, entonces, hermano, en la vida del creyente es como aquel usurpador que ha sido legalmente destronado, pero que se ha escondido aún en los pasillos del palacio, y desde la sombra donde él se encuentra escondido, les grita para tratar de darle órdenes para que ustedes obedezcan. Como aquel capataz que ya a ustedes no le pertenecen, no están bajo su mando, pero aún grita para que ustedes obedezcan. Y alguien lo obedece por costumbre. Y Pablo va a responder algo lógico acá, ¿no? Porque ¿dónde intenta reinar este usurpador? ¿Dónde intenta este usurpador ejercer dominio? Pablo dice en este versículo, en vuestro cuerpo mortal. Porque el cuerpo no es simplemente carne y hueso. Él se refiere a todo el hombre en su estado de debilidad actual, hermano. Ese cuerpo que es como una sombra que se desvanece, pero que todavía está sujeto, ¿no?, a las tentaciones, al pecado, que un día obviamente venceremos y nuestro cuerpo será glorificado y lo veremos a nuestro Señor cara a cara. Y Pablo está diciendo acá, hermano, que el pecado es astuto, ¿no? Él sabe que él no puede reclamar tu alma, porque ya le pertenece a Cristo, como hemos cantado. Ya no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenecemos al Señor. Pero entonces, al no poder intentar reclamar tu alma de manera legal, Él va a intentar asediar tu cuerpo. Él va a intentar asediar tus ojos, tus oídos, tus sentidos, tus necesidades físicas legítimas, como el hambre, como el descanso o el deseo. Hoy es domingo. Todos los días me levanto a las 6 de la mañana para ir al trabajo. ¿Por qué hoy no me puedo levantar a las 9, a las 10 de la mañana? Y llegaré a la hora que yo vea conveniente para ver a mis hermanos y congregarme. O como deseos legítimos como el hambre, ¿no? Es legítimo tener hambre, pero si no está la comida a las 12 en tu casa, empiezas a renegar, o por último te sales y vas a una pensión y compras el almuerzo. Es legítimo tener hambre, sí, porque el cuerpo lo necesita, pero ¿qué es lo que te está dominando ahí? Y el pecado asedia a tu cuerpo, hermano, para torcer esas cosas y convertirlo en concupiscencia. Porque el corazón es el trono y tus deseos desordenados, aquellas cosas que no has acomodado y entregado al Señor, son esos ayudantes y esas ordenanzas que ejecutan lo que el pecado está pidiendo. Así que, amada iglesia, debemos de profundizar en esta urgencia que debemos de tener nosotros de ser vigilantes en nuestra vida.
El pecado asedia tu cuerpo, tus ojos, tus manos, tus deseos, todo en sí de vos. Quiere volver a dominar y gobernar. Hendriksen nos pone frente al espejo de la historia bíblica, porque si te encuentras en esa situación, tenés que saber que no sos el único que lo ha enfrentado. Nosotros vemos a David, hermano, cuando leemos su historia, y cuando hablamos de David, no estamos hablando de un hombre pagano, ¿no? Sino que estamos hablando de un hombre que era varón conforme al corazón de Dios. Un hombre regenerado y un hombre que era un salmista que compuso varios salmos en las Escrituras. Pero sin embargo, en un momento de descuido, en un momento que no vigilaba su vida, en un momento que dio por sentado que el pecado ya estaba destronado y que no tenía poder sobre su vida, salió a la azotea de su palacio y dio rienda suelta a su pecado. Y todos sabemos cómo este hombre fue un adúltero. Y lejos él de arrepentirse de ese pecado, mandó asesinar al esposo de esa mujer. El pecado tomó el trono del cuerpo mortal de este hombre de David. Y entonces, si nosotros vemos ejemplos tan claros de hombres como David o como Elías, ¿quiénes somos nosotros para bajar la guardia? ¿Quiénes somos nosotros para descuidar nuestra vida? ¿Estás descuidando tu vida, hermano? Como hablábamos en el párrafo 4 del capítulo 18 de nuestra confesión de fe. ¿Utilizas los medios de gracia que el Señor ha dado para fortalecerte, para poder estar atento cuando las tentaciones lleguen a tu vida? Para poder dar respuesta cuando Satanás hable a tu cabeza tentándote y responder como nuestro Señor respondió con la palabra. ¿Quiénes somos nosotros para bajar la guardia, hermano? La santificación requiere una vigilancia constante, porque el pecado no necesita un permiso tuyo firmado para volver a reinar y sentarse en el trono. Simplemente le basta que dejes de resistirte a tus pasiones. Simplemente le basta que no huyas, como Pablo le dice a Timoteo. Simplemente basta que te quedes así y no huyas como José huyó cuando vino la tentación. Simplemente basta que te sientas como si ya hayas alcanzado todo en tu vida en la santidad y te quedes ahí. Lucha con el pecado, hermano. Cuando te llega la tentación en el celular, ¿qué haces con tu celular? Hablando en temas prácticos. Cuando aparecen ciertas cosas en la televisión, ¿qué haces con eso? ¿Los dejas a un lado, lo tiras, te vas? Muy bien, nosotros nos conocemos, no como el Señor obviamente, pero nosotros nos conocemos. Y te aseguro que Satanás te conoce aún más por dónde atacarte. Y debe de ser sincero, hermano. Examínate, medita, pide dirección al Señor y iluminación al Espíritu Santo, que Él te pueda mostrar cuáles son las áreas que realmente te están perjudicando y afectando en este caminar, en este proceso de santificación. Como decíamos en la introducción, la vida cristiana es una batalla, es una lucha. Y Pablo va a mencionar aquí en este pasaje de las armas, de tomar las armas. Así que, iglesia, el pecado es un ocupa ilegal en tu vida. Un ocupa, por ejemplo, en España se da cuando vos te vas de viaje en algún pueblo, en alguna ciudad y retornás, ya hay una persona que ha tomado tu casa ya y ilegalmente no lo podés sacar y se vuelve dueño de tu casa y empiezan las batallas y vos como dueño de tu casa, aunque tengas la documentación, no lo podés sacar a este hombre. Conozco testimonios de hermanos que han sufrido de gente que se ha metido a su casa y no se ha querido salir. Y así que imagina que compras una casa hermosa aquí en Santa Cruz, firmás todos los papeles legales ante el notario, pagás el precio, pero cuando entras con las llaves a tu casa, encontrás al antiguo dueño sentado en el sillón mirando la televisión y todavía te dice que vayas y le hagas un café, que le sirvas, que lo obedezcas cuando él lo necesite, que limpies la casa, etc. ¿Qué le vas a decir vos? De ninguna manera. ¿Cómo yo te voy a obedecer? Esta es mi casa.
Así el pecado trata de seguir tomando el lugar en tu vida, hermano. ¿Y cuál es la respuesta que le das al pecado? Recuerda, hermano, que el versículo 12, no estás luchando para ganar una libertad. La libertad ya ha sido ganada por el Señor. Estás luchando para poder ejercer esa libertad que Cristo ya compró para vos, que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario cuando Él dijo consumado es. Así que si el pecado te ordena odiar, recuérdale que ya no es tu rey. Si el pecado te ordena aborrecer a tu hermano y no perdonar a tu hermano por lo que te ha hecho, recuérdate que Él ya no tiene potestad en tu vida. Si el pecado te ordena codiciar, si el pecado te ordena robar, mentir, podríamos mostrarle nuestro certificado de defunción, ¿no? Que ya hemos muerto a ese viejo hombre, que Él ya no nos gobierna. Así que la santificación comienza cuando con la autoridad del Espíritu Santo podemos nosotros decir, ya no reconozco la autoridad del pecado sobre mi cuerpo. Ya no es mi dueño. Ya no está sentado en el trono. Pero sabemos que desalojar al usurpador es solamente el primer paso, hermano. No basta solamente con decirle al pecado que ya no es el rey. Tenemos que quitarle las armas con las que antes nos sometía. Porque un rey destronado que todavía tiene un fusil en la mano puede todavía causar daño, ¿no? Y sigue siendo peligroso. Así que Pablo no se va a quedar en esta figura diciendo que no reine pues el pecado en vosotros, destrónenlo, sino que él ahora nos va a mover al campo de la batalla. Si el pecado ya no reina en tu corazón, entonces tus manos, tus ojos, tus lenguas ya no pueden seguir trabajando para él. Vamos a ver el segundo punto que habla del versículo 13, la entrega de las armas. La entrega de las armas. Cecita, ¿me puedes traer agua, por favor? Dice así el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Gracias. Entonces, si en el primer punto hemos desalojado al pecado del trono, en este segundo punto Pablo nos lleva directamente al campo de batalla. En este verso Pablo está utilizando un término fascinante, hermano, porque no sé por qué muchas, o en todas creo, las traducciones al español utilizan la palabra instrumento y nuevamente cuando usted va a una Biblia interlineal no dice instrumento, sino que dice armas, porque esta palabra significa estrictamente armas. Y Pablo entonces no nos está viendo en un taller mecánico, por así decirlo, utilizando ahí instrumentos o herramientas. Él nos está viendo en un campo de batalla, en una guerra, usando armamento pesado. Y note el contraste de los verbos que usa el apóstol Pablo acá, porque él dice primero, no presentéis, y usa un tiempo presente que significa una acción habitual, o sea, no estén constantemente, o sea, si el pecado ya no reina en ustedes, ¿cómo van a estar presentando sus armas al pecado? Dejen de poner sus miembros a disposición del pecado. Y después él dice, presentaos a Dios. Y aquí Pablo nos está comunicando que es un cambio radical de lealtad. Usted deja de ser leal al pecado y se vuelve leal a Dios y no admite términos medios ni tampoco admite vuelta atrás. Porque en el original Pablo hace una distinción muy profunda cuando nos dice que no sigamos prestando nuestros miembros al pecado. Se refiere a romper esos hábitos que tenemos del pecado automático y esas costumbres diarias que nos encadenan por inercia. ¿No te ha pasado que cuando te llama la telefónica para cobrarte, yo mañana pago? Es decir, estás mintiendo, no vas a pagar mañana, ¿no? Esos son pecados automáticos, ¿no? O como decía un predicador en su libro, esos pecados respetables que mentimos tan naturalmente en nosotros, ¿no? Y le decimos a nuestro hijo, decirle que no estoy, y sale el niño a decir, dice mi papá que no está. Entonces, Pablo está diciendo, no sigamos prestando nuestros miembros al pecado, a esas costumbres diarias que nos encadenan, pero cuando nos ordena
el pecado, llegan las tentaciones, ponernos en realidad a disposición de Dios. Y Él utiliza un término que evoca una decisión definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Un acto de redención absoluta que marca un antes y un después en nuestra historia. Usted se presentaba dispuesto al pecado, pero ha habido un quiebre ahí, ahora ya no se presenta para el pecado, lucha contra ese pecado. Es como la imagen de un soldado que comprende que está en el bando equivocado y cruza la línea de fuego para poder entregarse completamente ante el verdadero general. Este soldado no llega para poder negociar condiciones ni para poder pedir permisos temporales, sino que él entrega sus armas, entrega su fusil, se quita el uniforme del viejo hombre y se pone en una posición de no retorno. Yo ya no presento mi cuerpo, mi arma, mi ojo, mis manos, mis pies al pecado, sino ahora yo sirvo a mi general, al Señor. Y en nuestra vida diaria, hermano, eso significa que nuestra entrega al Señor no es un contrato con cláusulas de escape. No es un contrato que, por así decirlo, hacemos nosotros en el cual ponemos condiciones que podamos darnos unos días libres y unos escapes. No es un contrato donde entramos como en el trabajo, ¿no? 30 días o 90 días de prueba para ver cómo funciona, sino que es una consagración total. Padre, es como decir, Padre, ya no me pertenezco. De una vez por todas entrego toda mi voluntad, mis ojos, mi tiempo y mis manos a tu servicio. Esto obviamente no implica que todo el tiempo vamos a estar de rodillas orando, sino que cada cosa que nosotros hagamos sirva para glorificar al Señor, como dice 1 Corintios 10:31. Usted que ejerce, ¿cuál es su profesión? ¿Cuál es su oficio? Pues hágalo de tal manera que glorifique al Señor. Sus conversaciones con sus amigos, con sus colegas, en la universidad, hágalo de tal manera que glorifique al Señor. Entonces todo ofrecemos al servicio de nuestro Señor. Y al entender esto, hermano, dejamos de ser nosotros voluntarios por rato y para convertirnos en aquellos soldados que se entregan por completo, comprendiendo, hermanos, que aunque el pecado va a intentar que le alquilemos por un rato nuestro cuerpo para servirle, nuestras manos ya no le van a obedecer, nuestra mente ya no le va a obedecer, nuestro corazón ya no le va a obedecer, porque hemos tomado esa decisión irrevocable de entregársela a Dios para siempre. Juan Calvino nos recuerda que los creyentes hemos hecho un juramento de guerra a Cristo en nuestro bautizo. ¿Qué es lo que usted dijo en su bautizo, hermano? ¿Qué es lo que usted declaró con su boca en su bautizo? Y nosotros como Iglesia Bautista Confesional tenemos muy en alta estima la membresía. También, ¿qué dijo usted cuando se comprometió en esta iglesia? Y no es chiste, ¿no? Me imagino que cuando usted habló sus palabras en el bautismo y dio su testimonio, me imagino que no lo toma como un chiste, ¿no? Tampoco toma como un chiste su compromiso que usted hizo a esta iglesia local. Espero que no sea así. Nos hemos comprometido al Señor. Hemos jurado al Señor lealtad. Así que si usas tus manos para el robo, tu lengua para el chisme y tus ojos para la lascivia, lo que estás haciendo es desertar de las filas de Cristo para poder alistarte bajo la bandera del pecado. ¿Cómo usas tus manos, hermano? ¿Cómo usas tus lenguas? Aquel miembro tan pequeño que se jacta de tan grandes cosas, ¿no? Que puede encender bosques enteros. ¿Cómo usas tus ojos? ¿Es necesario cortar tus manos y arrancar tus ojos? Obviamente no estamos hablando de manera literal, ¿no? Vayamos a Lucas capítulo 9, por favor. Versículo 57. Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62 dice lo siguiente. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.
Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, y escuchen hermanos, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es poner la mano en el arado, hermanos, y decir que el viejo hombre y su casa ya no son nuestro destino. ¿Cómo puedes tú decir que estás enlistado para servir al Señor y aún tus manos, o aún tu mirada está viendo hacia atrás? No vas a lograr hacer una línea recta, ¿no? Porque cuando hemos nacido de nuevo no miramos atrás a nuestras antiguas cadenas con nostalgia, no miramos a nuestro antiguo hombre con nostalgia y decimos, es que yo ya no puedo hacer esto porque soy cristiano, ya no puedo hacer esto, y lo decimos con una pena, con una tristeza, porque ahora como ya somos cristianos no podemos hacer estas cosas que quizás nuestros colegas hacen, ¿no? Sino más bien con gozo y alegría podemos decir, yo ya no soy ese viejo hombre que antes anhelaba hacer estas cosas. He tomado mi arado y voy mirando hacia adelante. Porque si utilizas, hermano, si utilizas para el mal algo de tu persona, algo de las armas que el Señor ha entregado en tu cuerpo, te conviertes en un soldado del pecado. Y el cristiano debe estar atento a escuchar las órdenes de su Señor, con el oído inclinado hacia su comandante, listo para ejecutar sus mandatos con la misma rapidez como a la que un soldado responde cuando escucha la trompeta en el campo de batalla. El pecado, hermano, nuevamente es un dictador cruel que demanda un servicio obligatorio hacia su vida. Pero fíjense la diferencia de la recompensa, ¿no? ¿Qué ofrece el pecado? Pablo lo va a decir también en este mismo capítulo. ¿Qué ofrece el pecado? Raciones de muerte. La paga del pecado es la muerte. Mientras que Dios nos recibe como quienes han pasado de la muerte a la vida. ¿Qué ofrece el pecado? ¿Qué te puede ofrecer el pecado? ¿Qué recompensa puede darte el pecado? Por tal motivo, hermano, debemos de enfatizar que la entrega debe ser una entrega total, personal, de todo corazón. No se trata de solo entregar las manos o los pies de forma aislada. Es entregarse usted mismo a su Señor. Presentaos vosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Y como consecuencia natural, cuando usted se presente a Él completamente, obviamente sus miembros también lo van a seguir. No puedes entregarle tu corazón al Señor mientras alquilas tus ojos al diablo. No puedes entregar tu mente al Señor mientras tu corazón está lleno de codicia. Busquemos 2 de Timoteo 2:3, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4, dice lo siguiente. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y esta palabra enredar describe a alguien que ha sido atrapado en las redes. No sé si usted ha visto alguna vez a pescadores tirar redes. Describe de esa manera. Entonces el soldado romano, en este contexto que habla Pablo, no podía tener otro oficio o otro trabajo porque su lealtad al emperador o a su centurión era una lealtad absoluta. Entonces, hermano, ¿cómo lo trasladamos a nosotros? El cristianismo no es un hobby de los domingos. ¿Cómo estás viendo tu cristianismo? ¿Cómo practicas tu cristianismo? ¿Cómo es tu vida cristiana? Se resume desde las 10:30 de la mañana, porque llegás a las 10:30 o 10:31 hasta las 12:20 que termina el culto y murió tu cristianismo. ¿Lo estás tomando como un hobby? No es un hobby de los domingos, es una milicia. Un soldado no le dice a su general, hoy no puedo pelear porque tengo un compromiso que hacer con el enemigo.
Nuestra decisión es irrevocable porque buscamos agradar a aquel que nos reclutó a las filas, a sus filas, que nos sacó de la luz, de la oscuridad de la muerte y nos trasladó a su luz admirable. ¿Cómo vives tu vida cristiana, hermano? De lunes a sábado. Nuevamente, si mi persona o cualquier hermano cae de sorpresa a tu trabajo y conversa con algunos de tus colegas, ¿qué dirán tus colegas? ¿Este era cristiano? ¿Este es cristiano? Así que, amada iglesia, tus ojos, tu lengua, aunque a algunos parece que tienen más de una lengua, ¿no? Y tus manos son armas de alto calibre. La vida cristiana no es un territorio neutral, hermano. Como hablábamos en todos estos sermones, ¿a quién perteneces? ¿Quién te representa? ¿Adán o Cristo? Si vos no presentás voluntariamente tus miembros a Dios cada mañana, el pecado, ese guerrillero que todavía acecha, lo va a reclutar para su propia causa. Tu lengua, hermano, puede ser un arma de iniquidad para poder destruir la reputación de un hermano. O puede ser un arma de justicia para proclamar el evangelio. ¿Cómo usas tu lengua, hermano? ¿Para edificar o para destruir? Como leíamos en Judas, como aquellos hombres han entrado encubiertamente en la iglesia, inclusive vestidos de oveja, y desde adentro intentan destruir a la iglesia con ese órgano tan pequeño que es la lengua. Generar discordia, división, habladurías entre los propios hermanos. Y el Señor Jesucristo dice, mejor es que se aten una piedra al cuello y se arrojen al fondo, ¿no?, del lago o del río, que hacer caer a uno de estos pequeños. ¿Cómo usas tus manos? Pueden ser armas de iniquidad para el egoísmo, solamente para mí todas las cosas. Y si no se da como yo quiero que tiene que darse, entonces no me interesa lo demás. No me interesa nada si no se da como yo quiero que tiene que ser las cosas. Egoísmo puro. O pueden ser unas manos de justicia para poder servir al necesitado. Para poder ver qué puedo hacer por mi hermano. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano? ¿Cómo puedo ser útil en este lugar? Y nuevamente no hablamos de esta tienda, que hoy estamos acá y mañana vamos a estar en otro lugar, Dios mediante, porque no sabemos dónde nos vamos a mover. Yo hablo de cómo usas tus manos para edificar al pueblo del Señor. Durante varias semanas, muchos hermanos han caído enfermos. Has usado tus manos, tu lengua, tu cuerpo para poder, aunque sea llamar, o en los mejores de los casos, buscar a estas personas. ¿Qué has hecho, hermano? ¿Cómo usas tu mente? Tu mente es un cuartel donde planifica el pecado, te acuestas en la noche y ya estás pensando cómo mañana, no sé, vas a trabajar menos. ¿O es un santuario donde se medita en la palabra del Señor? La mente ociosa es el taller del diablo. No recuerdo quién lo decía, pero decía eso, la mente ociosa es el taller del diablo. Así que, hermano, al llegar a este punto, quizás podríamos sentirnos abrumados, ¿no?, con todo lo que las exigencias, porque hemos dicho, nuevamente recapitulando, hay que desalojar al pecado de su trono, ¿no? Y eso es una decisión radical y sin retorno, entregar cada uno de nuestros miembros al servicio del Señor. Pero seamos sinceros en nuestro propio corazón, y esto yo me meditaba también, ¿quién de nosotros tiene la suficiente fuerza para mantenerse en esa postura de victoria cada día? ¿Quién tiene la suficiente fuerza? La respuesta es obvia, ¿no? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Y no sos el único que ha sentido de esa manera. Más adelante en el mismo capítulo, en el mismo libro, capítulo 7, Pablo va a decir, miserable de mí, ¿no? O porque no hago el bien que yo quiero hacer y lo que no debo de hacer, eso hago. Él va a sentir también, se va a sentir abrumado por esa condición, porque cuando nos miramos a nosotros mismos, hermano, encontramos faltas en nuestra vida. ¿Recuerdas a Pedro en Lucas capítulo 22? Que le dice al Señor Jesucristo, Señor,
estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. No va a pasar eso. Yo voy a morir a tu lado. Esa era su intención, ¿no? ¿Qué estaba diciendo con él? Yo voy a ir a la guerra. Voy a entregarme totalmente a la causa. Pero sin embargo, cuando llegó el miedo y la presión, ¿qué pasó con Pedro? Terminó negando 3 veces a su general de ejército, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nos sentimos débiles, hermano? Cuando el viejo capataz grita con más fuerza y no podemos acallar esa voz. Cuando fallamos en nuestra entrega total al Señor. Si la vida cristiana dependiera de solamente nuestra capacidad para entregar las armas, viviríamos en una constante ansiedad porque nuevamente en nuestra fuerza no podemos. Pero aquí es donde Pablo nos da la noticia más gloriosa de todos estos versículos, ¿no? La razón por la cual puedes pelear el día de hoy y la razón por la cual no puedes rendirte ante el pecado. No es porque seas un soldado perfecto que va a lograr todo el objetivo que le dice su Señor, sino porque el ambiente legal, nuevamente en el cual ya tú vives y te desenvuelves, ha cambiado por completo. ¿Por qué? Porque ya no estás bajo el ático de la ley, ya no estás bajo ese ayo, sino que te exigía perfección sin darte un gramo de ayuda. Ahora vivimos y caminamos bajo el sol radiante de la gracia, que no solamente te perdona, sino que te da el poder y la fuerza para poder caminar este camino cristiano que en nosotros es imposible. Y la gracia, hermano, es la verdadera garantía de nuestra libertad. Él ha derramado el amor sobre ustedes, su amor sobre ustedes. Y su gracia, que es incansable, su gracia incansable del Señor. Su misericordia que se renueva para con ustedes. Y el punto 3 del versículo 14, la garantía del nuevo régimen, dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Noten, hermano, que Pablo aquí, y aunque usted lea alguna traducción NTV, NBI, etcétera, Pablo no está diciendo, ojalá el pecado no les gane. Ojalá que cuando estén luchando y el pecado no les gane, sino que él está haciendo una declaración profética y una declaración legal en un tiempo futuro diciendo, el pecado no tendrá señorío. Por eso dice, no se enseñoreará de vosotros. ¿Y por qué puede asegurar esto Pablo? El mismo versículo lo responde, porque ustedes están bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará sobre ustedes porque están bajo la gracia del Señor que los capacita. Significa entonces vivir el poder de Dios en nuestras vidas, que nos da ese poder para poder hacer frente a esto. No por tu propia fuerza de voluntad, porque Él pone el querer como el hacer. Porque mientras la ley te exige justicia, pero te dejaba con las manos vacías, porque la ley nunca fue su intención salvar a las personas, la gracia te da la justicia de Cristo y te da ese combustible, por así decirlo, que el Espíritu Santo nos da para poder vivirla. Para poder nosotros realmente andar en novedad de vida, para renovar nuestras mentes, para poner nuestras armas, nuestros instrumentos al servicio del Señor. Así que, ¿estás cansado de luchar en tus propias fuerzas? ¿Estás cansado quizás porque terminas más fallando que ganando, por así decirlo? Escucha esto, hermano, que tiene que ser, y oro al Señor, sea un bálsamo para tu corazón cansado. Estar bajo la gracia es el consuelo máximo cuando sentimos nuestra propia debilidad. Bajo la ley, cada vez que tropiezas, escuchas el martillo del juez diciendo culpable, condenado, culpable. Pero bajo la gracia de Dios, Dios tolera benignamente, hermano. Dios tolera benignamente nuestra imperfección. No para que, obviamente, nos quedemos en ella, ¿no? Lejos esté de nosotros pensar como Dios tolera benignamente nuestra imperfección, entonces es una licencia para que nos quedemos en esta manera de vivir. No es para que nos quedemos en ella, sino para darnos un refugio y la paz necesaria para poder levantarnos y seguir avanzando. Esta es la gracia, hermano, que le dijo a los fariseos: tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Tire la primera piedra al que esté libre de pecado, como habla Juan 8.
porque la ley que traían estos personajes era una ley perfecta, ¿no? Una ley que mostraba el pecado. Y esa mujer, ¿qué debía hacer? Según la ley, debía ser apedreada. Pero Jesús no ignora el pecado. Él cambia el régimen, porque al decir, ni yo te condeno, la pone bajo la gracia, la pone bajo ese refugio de paz. Pero inmediatamente Él le da el poder para que ella viva una vida nueva. Vete y no peques más. La hace vivir bajo la gracia, pero le da también la instrucción, vete y no peques más. Hermano, la gracia no le dijo a esta mujer que el adulterio estaba bien. La gracia le dio una cara nueva y el poder para poder dejar de ser esclava de sus pasiones. El pecado en esta mujer perdió el derecho y el pecado quería matarla y apedrearla por sus acciones. Pero el autor de la gracia le dio esa gracia, hermano, que sobreabundó para limpiar sus pecados. No para ignorar sus pecados, no para que ella siga viviendo en libertinaje. Y volviendo a la escena de Pedro que hemos mencionado, Jesús, ¿cómo lo recibió Pedro después de haberlo negado 3 veces? ¿Acaso no le preparó una fogata y puso peces para comer con él y sentarse al lado de él? ¿O lo recibió como un mazo de un juez que lo condenó por haberlo negado 3 veces? No, hermano, él calentó el cuerpo de Pedro, por así decirlo, con esa fogata y le dio comida. Imagínate cómo pudo haberse sentido este hombre al verlo nuevamente a su maestro vivo y recordar lo que él había hecho contra él. La gracia de Cristo, hermano, no lo dejó en su depresión a Pedro, sino que lo levantó 3 veces diciéndole, ahora Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Imagínate una posición de una persona que te haya traicionado y ahora lo invitas a tu casa para invitarle un almuerzo y después decirle, tengo que viajar, ¿será que puedes cuidar a mis hijos? ¿Lo harías? El Señor, que derrama su gracia sobre Pedro, le dice, apacienta a mis ovejas, encárgate de ellas. Por eso, hermano, la gracia es el territorio donde el pecado pierde sus derechos legales. La ley es como ese espejo, ¿no?, que hemos mencionado, ese espejo perfecto, porque la ley obviamente no es mala, la ley es buena, te muestra exactamente dónde tenés la mancha, por ejemplo, en la cara. Pero por más que te esfuerces de limpiarte la cara frente a ese espejo, no lo vas a poder hacer. Solo la gracia es ese agua manantial que quita la mancha y te da una nueva cara, por así decirlo, porque la gracia no solo perdona el pasado, sino que destrona el pecado presente en tu vida y te da esa fuerza para poder continuar. Ya no están bajo la ley, ya no están bajo la ley. El pecado ya no se enseñorea sobre ustedes, están bajo la gracia del Señor. Hermanos de la Iglesia Bautista Reformada de Santa Cruz, el pecado ya no puede ser su dueño, porque el contrato de esclavitud que tenías ha sido ya cancelado si has nacido de nuevo. Cristo cumplió, hermano, cada cláusula de ese contrato por ustedes. Ahora ya servís bajo un nuevo régimen, por así decirlo, de un favor inmerecido, porque la gracia es que el Señor te da algo que no mereces. Y ese es el reconocimiento que nos hace vivir también en gozo. Hemos recibido algo que no merecíamos. Entonces, no obedecemos con miedo porque Dios puede ser que nos deje de amar, sino que obedecemos con gozo porque su amor rompió las cadenas del pecado. Bajo la ley eras ese esclavo tratando de no ser azotado, pero bajo la gracia sos ese hijo amado que quiere parecerse a su padre. Como a veces no, mis hijos me vienen a traer y a mostrar su tarea, y yo pensaba en esta parte meditando que obedecen no pensando en que si no lo hago me va a guasquear, sino hago mi tarea para mostrarle a mi padre lo que yo he hecho, ¿no? Entonces pensaba en esta parte, no somos esclavos,
esperando no ser azotados y portándonos bien, sino hijos amados que queremos parecernos a nuestro Padre, queremos parecernos a Jesús. Así que, hermanos, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana con esto? Hemos recorrido un camino contundente hoy, ¿no? Hemos visto que el trono vacío del pecado, hemos visto que nuestros miembros como armas de guerra, y hemos visto el cielo despejado de la gracia sobre nuestras cabezas. Ahora la pregunta no es simplemente ¿qué dice Pablo?, sino ¿qué vas a hacer vos con la realidad que Dios ha revelado en su santa palabra? ¿Qué vas a hacer con esta realidad? Muchos aquí han caído en un letargo espiritual, se han acostumbrado a vivir con el pecado como si fuera un invitado permanente y que tiene que salir de vez en cuando, una debilidad con la que hay que convivir, un pecado con el que caminan durante años y bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo una naturaleza pecaminosa, tendremos que tolerar este pecado y no debe de ser así. Han olvidado que ese gigante ya murió, ha sido clavado en la cruz del Calvario, así que despierten, hermanos, despierten de su letargo espiritual. No podés salir de aquí diciendo, mañana voy a intentar ser mejor. Eso es confiar en tu carne, eso es tratar de volver nuevamente a la esclavitud de la ley. Tampoco te tenés que decir, mañana pecaré un poquito, total, hay gracia que sobreabunda para limpiar nuestro pecado. Eso no es libertad, eso es libertinaje, eso es pisotear la sangre del pacto del Señor, que el Señor ha derramado. Así que el llamado hoy, hermano, es a la movilización. Mañana cuando el sol salga y se ilumine tu ventana y enfrentes nuevamente las presiones de este mundo, las presiones o los ataques de Satanás, las presiones inclusive de tu propia carne, puedas accionar tu vida basándote en esta verdad legal que el Señor ha declarado, que Él te ha comprado, que le perteneces ahora a Él. El pecado ya no tiene ese derecho de autor, como lo hemos mencionado durante todo este sermón. Así que vas a seguir viviendo como un esclavo con la carta de la libertad en tu bolsillo, como aquel hombre que les predicaba, salió de la cárcel y seguía viviendo escondiéndose de la policía y caminando encorvado. Vas a seguir mendigando las migajas al pecado cuando tenés el banquete de la gracia servido. Así que hay que despertar, hermano. La santidad no es una opción para el cristiano. Sed santos porque Él es santo, dice Pedro. Es la manifestación de una vida que ya no puede ser contenida por la muerte. Si Dios ha derramado el amor sobre tu vida y ahora vivís bajo la gracia, se tiene que ver. Se tiene que ver en tu vida. Lucha contra esos deseos carnales. Entrega tus luchas al Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Y en todo esto, hermano, obviamente no podemos dejar de ser honestos y solemnes antes de terminar, que es la última parte, porque nada de lo que yo he dicho acá le pertenece a aquella persona que no está unida a Cristo. Esto simplemente son palabras, por así decirlo, si no estás unido a Jesucristo por medio de la fe. Si hoy estás aquí y no has nacido de nuevo, o crees que has nacido de nuevo, pero en realidad no es así, para vos el pecado no es un ocupa simplemente que trata de tomar ese trono, sino que es tu dueño legalmente. Vos no estás bajo la gracia, sino que seguís bajo el látigo de la ley que solamente sabe castigar. Podrás intentar ser buena persona o portarte bien, podrás tratar de limpiar tu cara frente al espejo, pero el espejo no te puede lavar y no vas a poder quitar esa mancha fuera de Cristo. No hay arma de justicia, solamente hay instrumentos de rebelión que se ensañan en contra del Señor. Con esos pies, aunque hagas obras buenas, con esos mismos pies, si no estás en Cristo, estás yendo al infierno. Porque ¿de qué sirve escuchar sobre la libertad? ¿De qué sirve escuchar que Cristo nos ha liberado de nuestra esclavitud si amas las cadenas del pecado? Si amas tu pecado más que la libertad. ¿De qué te sirve saber que el trono del pecado está vacío para los que están en Cristo si en tu corazón todavía reina el pecado como una autoridad absoluta? No hay refugio fuera de la gracia, hermano. No hay refugio fuera de la gracia. Así que hoy te llamo, hermano, a que te arrepientas de tu pecado, deposites tu fe en Cristo y clames por misericordia. Por lo que dice en su palabra
yo te aseguro que Él no te echará fuera, hermano. Así que, iglesia, vivamos con esa libertad que el Señor ha comprado para con nosotros, buscando agradar al Señor y confiando solamente en Él. Vamos a orar, hermano. Amado Padre, damos las gracias por este tiempo que nos ha permitido tener. Oramos, Señor, porque necesitamos de ti. Reconocemos, Padre, delante de ti que muchas veces tratamos de agradarte en nuestras propias fuerzas, olvidando que vivimos bajo la gracia. Y esa gracia es la que nos capacita para andar en novedad de vida. Señor, rogamos que por favor lo que hemos meditado pueda ser grabado en nuestro corazón con ayuda del Espíritu Santo. Ayuda a mis hermanos en su caminar, ayúdame a mí también, Señor, en mi caminar. Ayúdanos en nuestra debilidad. Y también, Padre, ruego que para aquellos que no te conocen, puedas, Señor, tú llamarlos a tu redil y podamos ver aquel milagro de la salvación de un enemigo de la cruz que hoy se reconcilia. Gracias te damos, Señor, y oramos en tu bendito nombre para tu gloria. Amén. Gracias, hermano. Cuando terminen los